Vamos a empezar con los multiplexores en VHDL. Esa es la parte práctica. Tu profesor de teoría te dirá la teoría, tu profesor de laboratorio te pedirá qué hacer. Bueno, entonces un multiplexor a grosso modo es el que contiene varias entradas y una sola salida, con sus habilitadores correspondientes. Entonces, por ejemplo, mira, estas varias entradas, una sola salida. ¿Pero cuántas? N, lo que tú quieras, dada el número de entradas va a depender los habilitadores. Esto se lo puedes observar en una tabla de verdad. Si quieres 4 entradas, requerimos 2 habilitadores para identificar cada uno de ellos. Por ejemplo, para la entrada de acá Q0, K0, sería 0, 0. Cada que yo coloque 0, 0, va a estar pasando Q0 a Z. Z va a valer Q0. Si coloco 0, 1, Z va a valer K1. Es un control de flujo. Te va a servir para hacer controles de flujo. Es muy importante que lo sepas utilizar. Bueno, cuando fijamos las entradas, o sea, de nuestra tabla de verdad, esta sería como trabajar con una compuerta AND, ¿sí? Fijas las entradas con estos datos. Si estuvieras trabajando con un protobor, esto lo pasarías la entrada, las 3 entradas lo pasarías a un GND y la última a un BCC. En nuestro caso, pues lo vamos a hacer en VHDL y pues no necesitamos poner GND ni BCC, sino nada más ceros y 1 fijo. Si lo fijas, pues sería una compuerta AND. Pero lo interesante es que si lo fijas y pones ahora 0, 1, 1, estarías trabajando con una compuerta OR, ¿sí? Entonces, mantienes eso y nada más vas controlando, vas cambiando los valores para que el control vaya pasando. Primero Z igual a 0, Z igual a 1, Z igual a 1, Z igual a 1 y bueno, ya están los datos. Otro ejemplo, por ejemplo, este es un multiplexor de 8 por 1, en donde tenemos una función booleana determinada. Tenemos A negada, B negada, sería esta primera parte, el de color rojo. A negada, B negada, pues ya los buscarías. Son los que están con 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para implementar en un multiplexor? Pues nada más, la salida de la tabla de verdad sería la misma que la entrada. Ahora, ¿cuántos habilitadores requerirías para identificar cada uno de ellos? Así como ves, cuando haces la tabla de verdad, tú ya sabrías directamente cuáles son los 3. Obvio que hay una ecuación, pero eso te lo dirán en teoría y laboratorio. Entonces, aquí está. Son 3 entradas para 8 resultados. Y una sola salida. Enseguida, pues tenemos cómo se codifica. Tenemos que colocar entonces, si tú notas aquí en este ejemplo, A, B y cell, el selector, son entradas. Entonces sería cell es de un bit, A de un bit, B de un bit, Standard Logic Vector, y F de un bit. Ese sería declarado dentro de la entidad. Enseguida nos vamos a la arquitectura. En la arquitectura hay que poner el comportamiento de lo que queremos que salga. Entonces, una manera rápida de hacerlo sería F va a ser igual a A cuando el selector esté en 1. Si está en 1 va a pasar A, pero si está en 0 entonces va a pasar B. La manera más común como lo manejamos es con WithSelect. Con WithSelect, como se vio para hacer tablas de verdad, aquí pues es lo mismo. El multiplexor que queremos lo convertimos a una tabla de verdad y la tabla de verdad la utilizamos con WithSelect. Entonces en WithSelect colocamos los datos que vamos a estar controlando, que sería el selector, las entradas que van a llegar a la salida, pero dependiendo de las condiciones de los habilitadores. Si es 0, 0, entonces la entrada a 0 va a pasar a la salida. Si es 0, 1, aquí, entonces en las A1, la entrada A1 va a pasar a la salida F. Si voy muy rápido, le puedes poner pausa para que copien el código. Bien, entonces aquí lo que hicimos fue fijar las entradas, mira. En la siguiente, en la anterior, lo dejamos para que con Deep Switch podamos modificar las entradas y podemos hacer una compuerta AND, una compuerta OR, ¿sí? Pero si ya lo quisiéramos fijar o ya no tuviéramos entradas porque estamos haciendo un super sistema grandísimo y
y las entradas y ya no tenemos deep switch, entonces podemos directamente colocar los datos internos. Para un bit es con apóstrofo, con un apóstrofo. A partir de 2 bits con comillas. El when others, este bloque de aquí es with select, los when con la salida, y al final hay un when others, que este te sirve para todas las otras combinaciones que no tomaste en cuenta, que no vas a utilizar, 0 sería. Es como lo notas, pues que ya podrías quitar estas tres opciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0, y dejar nada más estas dos últimas y ya funcionaría igual. Bueno, entonces hay que hacer el programa genérico. ¿Cómo se va a llamar el proyecto? Se va a llamar MUX1. Hay que compilarlo, asignar pins. Necesitamos que, así como ves, estos 4 serían los primeros datos y estos dos últimos serían los selectores. ¿Sí? Tenemos 4 datos y aparte el selector que está acá. Entonces, tenemos que asignar al switch 0, perdón, fíjate aquí lo tengo volteado, pero aquí sería el switch 0 sería con A0, switch 1 con A1, switch 2 con A2 y switch 3 con A3. Hay que tener cuidado de que cuando lo ponga yo nada más volteé la figurita, pero hay que asignarlos el switch 0 con A0 para que esté bien acoplado todo. Y luego aquí también, entonces, como lo estamos manejando, A, B, cuando sea 0, 0, para que se te haga también más fácil, sí lo puedo voltear rápidamente. Ya rápidamente podrías poner 0, 0 y es el primer caso, 0, 1 y el segundo caso. Fíjate, es muy importante que te fijes que para esta opción hay que fijarlo. Si vas a poner el genérico, de acá, nada más rápidamente colocas 0, 1, 1, 1, que es la compuerta AND OR, y nada más vas a ir variando los habilitadores 0, 0 y verificas que en el LED que está acá, el LED de LED R0, ¿cuándo va a prender? Cuando los dos selectores, estos dos de acá, switch 4 y switch 5, estén en 0, 1 o 1, 0 o 1, 1. Pero cuando estén en 0, 0, el switch 0, el LED 0 debe estar apagado. Así tienes que comprobarlo. Hay que fijar los datos de A y no moverlo, solo el selector se cambia. ¿Qué estamos esperando? Que si vas a poner una 0, 1, 1, 1, ya sea que lo pongas directamente o que muevas los switch, que lo pongas genérico y muevas los switch nada más, pero nada más va a ser A y B. Si lo pones genérico, aún así debes mantener nada más fijo A1, A2, A0, A1, A2 y A3. Y lo único que se va a mover es únicamente el selector. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo pase A0 la entrada a la Z, debo de poner el selector en 0, 0. Es esta la primera que estoy haciendo. Para que yo pase el siguiente es un control de flujo, fíjate. Si coloco el selector en 0, 1, el único que va a pasar es la salida A1, la entrada A1 va a salir a Z, va a valer 1. Para el siguiente caso, cuando es 1, 0, el que va a pasar va a ser un 1 del A2. Y finalmente para la opción 1, 1, el A3, el valor de A3, que en este caso es 1, si está fijo, va a pasar a Z. Si no estaría fijo, entonces estarías cambiando los valores y dirías, ¿sabes qué? Ahora quiero pasar ahora quiero pasar este. Entonces, recuerda, es un control de flujo que te va a servir. Entonces hay que comprobarlo, descargar la tarjeta y probarlo que realmente esté funcionando a tarjeta y eso sería todo. Gracias.